Desde el oriente de El Salvador, somos Emmaús TV, una señal que viene desde lo alto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Una palabra importante que necesitamos ver primero es la palabra revelación. El título de este libro se llama Apocalipsis por eso, porque precisamente la palabra Apocalipsis significa revelación, y la palabra en el griego denota el deseo del Señor de dar a conocer las cosas que antes estaban ocultas. De hecho, hermanos, Apocalipsis para muchos ha sido difícil entenderlo, pero de hecho el Señor aquí estaba mostrando la revelación a Juan para decirle a la iglesia: es tiempo de que ustedes conozcan lo que ha de suceder. El Apocalipsis no es un libro de revelación privada, es decir, que solo lo deben de conocer aquellos que tienen un estudio, sino es un libro que es libre de entendimiento para todos los creyentes. De hecho, la primera parte del capítulo 1, 2 y 3 hablan acerca de los creyentes. Los capítulos 4 hasta el 19 hablan acerca de los eventos que van a suceder en el tiempo de la tribulación. Y capítulo 20 en adelante habla acerca de la venida del Señor, y la iglesia viene con el Señor. El capítulo 20 en adelante habla acerca de los juicios a Satanás, a los ángeles, a los impíos, a no creyentes, a los que no confiaron en todos los tiempos, que van a ser resucitados para ser juzgados en el gran trono blanco. Y de hecho, por eso los capítulos 1, 2 y 3 son muy buenos para que nosotros estudiemos, en el sentido de que estas cosas que vamos a ver nos competen a nosotros y son cuestiones que nos animan a nosotros como iglesia ahora. Por eso decía, la palabra revelación en el griego es apocalipto, y la palabra significa desvelar. Fíjense que cuando, por ejemplo, ¿qué es desvelar? Cuando van a hacer una inauguración de un edificio, siempre hay una placa en la cual nominan a una persona o a alguien ahí en esa placa. Pero antes de que se inaugure, ¿cómo la tienen? Cubierta. Entonces la palabra aquí tiene esa connotación, es destapar, es develar. También la palabra quiere decir eliminar lo que estaba oculto. La palabra revelación aquí en el versículo 1, la revelación de Jesucristo, está diciendo el escritor, en este caso Juan, está diciendo que todo está siendo destapado para que los creyentes podamos entenderlo. En otras palabras, Apocalipsis no es un libro que no podamos entender los creyentes. De hecho, aquí podemos retomar el versículo en Romanos capítulo 2, versículo parece 19, que dice que estas cosas se deben entender espiritualmente. Una persona que no tiene el Espíritu no puede entender estas cosas, pero los creyentes sí, porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora, entonces, otra palabra importante que necesitamos ver en el versículo 1 es que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Hay una palabra importante aquí que es manifestar. Fíjense, en el versículo 1 dice manifestar las cosas a su siervo, las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ¿a quién es que da a conocer el Señor esta revelación? A sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Todos los creyentes. Entonces noten de que esto no es una cuestión de interpretación privada, por eso decía anteriormente. Esto lo pueden entender todos los creyentes que quieran entenderlo. Y por eso es que cuando hablamos aquí la palabra manifestar, es la palabra en la raíz, se traduce también como epifanía.
o también fanerote o efanerote. Hay dos palabras en este párrafo que nos hablan acerca de la naturaleza de este libro en ese sentido. La palabra develar, que quiere decir destapar lo que está oculto, y la palabra manifestar, que quiere decir dar a conocer a aquellos que tienen interés de entenderlo. Ahora fíjense bien en este asunto. En otras palabras, el apóstol Juan estaba diciendo, en cuanto a la revelación y manifestar, estaba diciendo poner al descubierto, exponer totalmente, despojar, divulgar una verdad o instrucción acerca de cosas antes desconocidas. En otras palabras, hermanos, estas cosas están abiertas para todos. Y usted va a ver, cuando terminemos de estudiar el libro, va a encontrar qué gran bendición hay para nosotros dentro de este libro. Ahora, fíjese que también necesitamos ver el propósito. ¿Cuál es el propósito en el versículo 1? Siempre que encontramos la palabra para en un versículo, en la Biblia, cualquiera que sea, denota un propósito por la cual el escritor está diciendo estas palabras. En este caso, el propósito está desde la coma donde dice para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ¿cuál era el propósito de este libro? Dar a conocer estas verdades, dar a conocer, mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La palabra mostrar en el griego es deichai. Deichai significa señalar, revelar o explicar, pero también significa enseñar. Ahora, ¿cuál es la palabra más aplicable en el contexto nuestro? De esta que acabo de mencionar, enseñar. En otras palabras, el escritor tenía el interés de enseñarnos a nosotros las cosas que van a suceder pronto. Ese es el propósito. Ahora, hermano, por eso cuando estamos estudiando Apocalipsis necesitamos estar viendo palabra por palabra. Y a mí me gusta usar el griego mucho en Apocalipsis porque el griego nos clarifica algunas verdades que a lo mejor en las versiones que nosotros usamos no están muy claras. Ya vamos a ver algunas palabras. Entonces, el propósito es muy importante aquí en cuanto a esto. Y noten la palabra a quién iba a ser revelado estas verdades. A los creyentes. La palabra usada ahí es siervos. Y en el griego siervos es doulos. Doulos es el que, llamado por Dios, se entrega a formar incondicional a su servicio. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se consideran siervos del Señor? De hecho, la palabra siervo aquí tiene una connotación más allá de lo que nosotros a veces siervo lo vemos un poco simple. Pero aquí la palabra doulo significa esclavo. En este caso, la palabra esclavo denota de que si hay una acción de alguien que debe de hacer, es porque hay alguien en autoridad que les dice qué es lo que va a hacer. En este caso, la revelación ha sido entregada a todos los creyentes que son esclavos del Señor. Y si yo, por ejemplo, por eso algunos allá afuera tienen un dicho, haz a Cristo el Señor de tu vida. ¿Han oído esta expresión ustedes? Ahora yo pregunto, ¿es correcta esta expresión? No, porque el Señor es Señor siempre. Antes de la fundación del mundo, el Señor ha sido Señor. Ahora, cuando nosotros confiamos en el Señor, llegamos a ser siervos del Señor, esclavos del Señor. Yo tengo un amo, el que me dirige. Y por eso la importancia y el propósito de Dios mostrar estas verdades a los siervos. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando la gente estudia Apocalipsis, muchas tribulaciones hay en la mente de la gente. Pero hoy, hermanos, el escritor en esta carta, o en esta epístola, o en esta revelación, Juan está diciendo que estas cosas en los creyentes deben desaparecer, porque de hecho
hay un propósito importante, y es que sepamos estas verdades que en el pasado estuvieron ocultas, pero que ahora nosotros van a ser reveladas y entendidas. Hay muchos que se ponen a hablar de numerología y un montón de cosas, pero aquí no tenemos que usar ese tipo de simbolismo, porque de hecho la misma Biblia se explica sola. Y ya van a ver ustedes algunos símbolos que usa en el capítulo 1 acerca de las iglesias, y en el capítulo 2 acerca del ángel de la iglesia, los candeleros y otros símbolos que usa. Hay mucho simbolismo aquí, pero de hecho la explicación de esto está ahí mismo en la Biblia. Entonces nosotros no necesitamos ir a buscar explicaciones donde no las hay. El mismo libro Apocalipsis nos da la explicación, porque de hecho la palabra revelación significa destapar lo que está oculto. Y si el mismo tema del libro indica esto, significa que en el mismo libro está la explicación de todo. No necesito buscar otra explicación u otra interpretación. Entonces, veamos otro asunto importante. La palabra declaró significa, en otras versiones significa, el asunto es que la significó. Y fíjense, la palabra, ¿qué quiere decir? La palabra significó, significar, tiene un sentido compuesto. ¿Qué entienden ustedes por significar o significó en este sentido? No es la palabra tal como está en la Reina Valera, declaró, porque declarar es como determinar, es decir algo, pero en este caso, en el griego es significó o significar. ¿Y de dónde viene la palabra significar? Fíjense que cuando, por ejemplo, el reloj que tenemos ahí es una significación o no. Sí, ¿qué significado tiene el reloj? La hora, muy bien. Entonces la palabra significó en el griego, como está usada la palabra declaró, determina o tiene una connotación del uso de símbolos dentro de la misma revelación. Y por eso es que aquí yo llamaría la atención a ustedes a que la comunicación de este libro tiene muchos símbolos, pero que esos símbolos representan una verdad que Dios usó o que Cristo usó para dar a conocer o desvelar las verdades que aquí vamos a entender. En otras palabras, la palabra declaró o significó, significa eso, que Dios usó símbolos, pero que esos símbolos tienen un significado. Por ejemplo, quiero que vaya para ver un ejemplo, vaya al capítulo, déjeme ver, el capítulo 2, vaya al capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si ustedes notan cuáles son los significados que hay aquí, hay estrella, candelero, ¿qué más hay ahí en el versículo? Hay ángel. Fíjense que, miren el versículo como empieza, escribe al ángel, ¿sí? No dice, escribe el ángel, es muy distinto. Al es muy importante aquí. Ahora, ¿cómo puedo yo entender que a quién se refiere cuando dice al ángel? Cuando dice el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, porque usa candeleros aquí también como símbolo. Bueno, y vaya al versículo 20 del capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿quiénes? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Entonces, ¿cuáles son los ángeles mencionados aquí?
lo que nosotros conocemos hoy como pastores de la iglesia. ¿Y cuáles son los candeleros? Cada una de las iglesias a las cuales iba a hablar. Este es solo para darle un ejemplo de cómo es que el Señor significó la revelación. Es decir, usó símbolos, pero estos símbolos tienen una verdad dentro de ellos. Entonces, vamos otra vez al versículo 1 del capítulo 1. Veamos entonces, el versículo también dice las cosas que deben suceder pronto. Quiero mencionar algo aquí en cuanto a esto. Las cosas que deben suceder pronto no significa que todas las cosas que el Señor estaba mostrando a Juan iban a suceder inmediatamente, porque unas sí sucedieron y otras todavía no han sucedido. Pero hay un versículo muy clave, y yo les voy a dejar de tarea que para el próximo sábado se lo traigan aprendido. Capítulo 1, versículo 19. Vaya al capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer todos juntos este versículo. Mire lo que dice el versículo 19. Leamos todos juntos. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Este versículo tiene tres partes, si ustedes notan. Escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son esas cosas? Capítulo 1. Lo que estaba inmediato, lo que Juan estaba viendo en ese momento. Las cosas que son, están en el capítulo 2 y capítulo 3, que son los mensajes a la iglesia. Y las cosas que han de ser después de esta, están en el capítulo 4 hasta el capítulo 19, hasta el capítulo 21 al finalizar. Entonces nota usted, el bosquejo general de Apocalipsis lo tenemos en este versículo. Si usted entiende este versículo 19, va a entender todo Apocalipsis, porque de hecho las cosas que ha visto eran lo que le estaba sucediendo a Juan en la revelación, lo que estaba viendo en el momento. Por eso cuando dice en el versículo 1 las cosas que deben suceder pronto, no estaba hablando en el sentido de que inmediatamente todos los eventos se iban a ejecutar, sino que estaba hablando acerca de que en el reloj de Dios, en el tiempo que suceden las cosas, se van a dar en la manera como Dios lo ha establecido. Por ejemplo, las cosas que Juan vio fueron en el momento. Las cosas que son, se las presentó también a Juan acerca de la realidad de las 7 iglesias en las cuales vamos a estudiar en el capítulo 2. Pero las cosas que han de ser después de estas todavía no han sucedido. Y usted va a ver, por ejemplo, iniciando en el capítulo 4, si usted va al capítulo 4, va a encontrar el epígrafe en el capítulo 4, en el epígrafe dice las cosas futuras o cosas después de esta, es decir, la escena en el cielo antes de abrirse los sellos. Y después vienen los ancianos en el trono, alrededor del trono, la adoración en el cielo. De hecho, aquí está hablando acerca de que la iglesia se encuentra adorando al Señor en el cielo. Después vamos a ver los 4 seres vivientes, vamos a dar una explicación de quiénes son. Y después en el capítulo 5, Cristo y el libro sellado con los 7 sellos, y empiezan a desatarse los sellos. En el capítulo 6 vemos los 7 sellos abiertos. En el capítulo 7 hay un paréntesis entre el séptimo sello y la primera, creo que son déjenme ver, las trompetas. Entonces, antes de que se abra la primera trompeta, hay un espacio de tiempo donde el séptimo sello se ejecuta, y hay un preludio ahí, un espacio de tiempo, y ya lo vamos a ir viendo a continuación. Pero este versículo es muy importante que se lo aprenda. Capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Entonces, apréndase. Este versículo es muy importante. Vamos a ver la transmisión de este libro. Miren cómo Dios entregó la transmisión de este libro, cómo Dios lo usó. Versículo 1, a la parte final, miren lo que dice. Y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuántos actores hay dentro de esta revelación? Aquí solo hay mencionado ¿cuántos? Fíjense en el versículo, vean el versículo total, en la totalidad, dice, la revelación de, muy bien, que Dios le dio. ¿Quién fue el que lo dio? Dios lo dio. ¿A quién? A su ángel. ¿A quién se lo dio primero? No, vean ahí está dentro. Entendamos el versículo. Dios entregó la revelación a Jesucristo primero. Porque por eso dice la revelación de Jesucristo. No está en el orden, si usted nota, no siempre las cosas cuando estudiamos la Biblia las vamos a encontrar en el orden cronológico. Pero aquí dice, Dios entregó la revelación a su Hijo. ¿El Hijo la entregó a quién? No, al ángel. Miren lo que dice. La declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Pero también, ¿Juan a quiénes? Miren lo que dice el versículo. ¿Cuál es el propósito? Ya lo vimos. Las cosas a quiénes. Entonces la revelación o la transmisión de este libro primero proviene de Dios a Jesucristo, a su ángel, a Juan y también a quién, a nosotros. Ven, el versículo 1 está dentro de todo ese contexto. Entonces es muy importante entender esto. Ahora, es muy importante entenderlo por el sentido siguiente, de que Dios nunca va a revelar verdades o este tipo de revelaciones a los que no son creyentes por varias razones. Primero, porque no las entendería, pero nosotros sí podemos entenderlas. Segundo, porque de hecho Dios quiere que nosotros estemos animados por medio de estas verdades, porque por eso las mostró, por eso las descubrió, por eso las dio a conocer y por eso quiere enseñarlas y mostrarlas a nosotros. Ahora, fíjense, vamos a ver la autenticidad de este libro. Hay una autenticidad. ¿Quién autentica este libro? Es Dios quien lo autentica. El mismo versículo dice, vamos a ver el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién es el que da el testimonio aquí? Juan da testimonio. Ahora está hablando de Juan. Juan da testimonio de dos. El testimonio, la palabra testimonio es muy importante aquí. Y el término testimonio en el castellano, como nosotros lo conocemos, es la palabra mártir. Ahora, ¿qué hace un mártir? Un mártir, por ejemplo, hay gente que políticamente, voy a poner estos ejemplos no porque hablemos de política y no porque por ejemplo, ¿hay muchos mártires políticos? Sí. Por ejemplo, un mártir es alguien que se entrega de lleno a X, digamos, acción. En este caso, la palabra mártir está usada en dos sentidos. Por eso la palabra testimonio es muy importante aquí. Ahora, el primero es el testimonio de la palabra. Es decir, Juan está dando como mártir. Ahora yo pregunto, ¿Juan era un mártir o no era un mártir del Señor? Sí. Sí, primero porque fue un apóstol que anduvo con el Señor. Segundo, porque Juan fue uno de los que sufrió las persecuciones y lo estamos estudiando en Hechos. Y tercero, porque Juan tuvo la visión ocular no solo de la palabra del Señor, cómo se desataban cuando el Señor obraba, sacando demonios, haciendo milagros. Es decir, Juan está diciendo, yo soy el testimonio ocular de todas las cosas que han sucedido. No solo de la palabra de Dios, sino el versículo 2 también dice del testimonio de Cristo. Porque ¿vio Juan morir a Cristo o no lo vio morir? Sí lo vio morir. Juan fue ocularmente testimonio de la resurrección de Cristo o no. Sí.
Entonces es muy importante entender esto, porque de hecho Juan está diciendo que lo que va a hablar acerca del Apocalipsis es verdadero y está sustentado en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, por eso el testimonio de Jesucristo es la palabra de esta profecía, y por eso empieza la revelación de Jesucristo. Porque de hecho, cuando dice revelación de Jesucristo, es que aquí se va a manifestar Cristo mismo en acciones que van a suceder en el futuro, pero Cristo de los hechos y los acontecimientos que ya pasaron en el futuro. ¿Y qué pasaron en el futuro con el Señor? Primero, su venida. Ahora yo pregunto, ¿cómo vino Jesús en su primera venida? Como un bebé nacido de mujer. Ahora, ¿cómo va a venir en su segunda venida? Como rey. Y va a venir a juzgar, por eso va a venir como rey. Entonces, esto es muy importante porque los capítulos 4 al capítulo 19, Cristo hace un juicio sobre Israel y sobre las naciones. Primero Israel por haberlo rechazado y no haber recibido el testimonio de la palabra aquí. De hecho, el capítulo 1 del Evangelio de Juan es el testimonio expresado de quién era Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo 1 de Juan dice que Cristo era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y se encarnó y habitó entre nosotros. Es decir, ese testimonio Juan lo conocía porque es el mismo escritor que está escribiendo Apocalipsis aquí. Entonces, cuando hablamos de la palabra testimonio, entonces esta última expresión puede referirse tanto al mensaje acerca de Jesucristo como el testimonio dado por él mismo y confirmado con su propia muerte. Lo vamos a ver en los versículos siguientes. Ahora, versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Aquí está una bendición para todos, hermanos, y ojalá estemos animados con estas cosas. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, la inminencia de este libro siempre se ha presentado en todos los tiempos. ¿Y por qué habla de la inminencia aquí? Porque ¿cuál tiempo es el que está cerca para nosotros? La venida del Señor. Y por eso es que el Señor aquí va a dar testimonio, es decir, Apocalipsis va a dar testimonio de la revelación de quién es Cristo, qué hace Cristo, cómo funciona Cristo, todas las cosas que en Cristo están sustentadas, y Apocalipsis va a dar a entender, de hecho, la vida y la persona y la obra de Jesucristo aquí. Y por eso en el versículo 3 empieza con una bienaventuranza. ¿Para quién es la bienaventuranza? Para los que leen, pero no solo los que leen, los que oyen también, y no solo los que oyen, sino que guardan estas palabras. Yo voy a explicar estas tres palabras, porque la palabra bienaventuranza significa doblemente dichoso, doblemente feliz. Entonces, hermano, ojalá que nosotros hoy nos sintamos felices, no como la felicidad que tiene el mundo allá afuera, sino la felicidad de entender lo que Apocalipsis nos va a mostrar aquí. Ahora, si usted nota, el versículo está denotado precisamente para los creyentes, el que lee. ¿Y quiénes somos los que leemos? De hecho, yo he oído muchos inconversos que dicen, no, ese libro de Apocalipsis me da miedo, no lo leo. Pero de hecho está diciendo aquí que necesitamos tener temor. No, de hecho, el versículo 3 está diciendo que todos los creyentes deben de tener el anhelo de leer este libro, de oír este libro, pero también de guardar este libro. Ahora fíjense bien, la promesa de bendición en el versículo 3 tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, ¿qué necesitamos saber en esta bendición? Porque la bendición viene de saber que la historia de este mundo está en las manos de Dios. Amén, hermanos. La historia de este mundo está en las manos de Dios y nosotros la vamos a conocer aquí.
Y esto nos debe de animar a nosotros en una bendición, en el sentido de que si usted y yo somos salvos ahora, no tiene, esta solo es una bendición para nosotros, no es una maldición para nosotros. También la bendición viene de saber que Dios está gobernando este mundo para el bien de su pueblo. ¿O no es cierto que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Y todas las cosas incluyen todas las cosas. Es decir, aún Apocalipsis es una bendición para nosotros en cuanto a todas las cosas ayudan para bien. Sí, hermano, sí, esto ayuda para bien. También que Dios sabe de antemano todos los detalles acerca de cómo Satanás atacará a la iglesia. Dios sabe cómo Satanás va a atacar a la iglesia, pero también usted debe de saber cómo lo va a atacar. Y aquí vamos a aprender cómo el diablo ataca y acecha a los creyentes. Y vamos a aprender en los capítulos 2 y 3 algunos asuntos acerca de esto. Otra cosa importante que necesitamos saber es que el pueblo de Dios será guardado por Él durante todo este tiempo de conflicto. Capítulo 19, capítulo 4 hasta el 19 hay un gran conflicto en la tierra. Mientras que ese conflicto en la tierra sucede, la iglesia está gozando de la presencia del Señor, porque ha sido llevada con el Señor. Esta es una gran bendición. Hermano, Dios ha prometido guardar a la iglesia de la hora de la prueba que va a suceder en estos capítulos. Sí, Dios ha prometido esto. Y si no, usted puede leer, anotar capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 9. Ahí dice, porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, Dios no nos ha puesto en este mundo para la ira venidera que va a venir sobre el mundo entero, sino para la salvación. Entonces, por eso es que el capítulo 4, versículo 13 al 18, ha mostrado Pablo en Primera de Tesalonicenses que la iglesia se va con el Señor, se reúne con el Señor en el aire. Y lo vamos a ver en el capítulo 4 de Apocalipsis, cómo la iglesia se encuentra gozando y adorando al Señor en el cielo cuando se empiezan a desatar todas las cosas desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Cosas terribles que va a suceder en el mundo entero. Entonces, también otra cosa que necesitamos saber, que el triunfo final de Dios está asegurado. Hermano, ¿cuántos confían en que el Señor tiene asegurado el triunfo? Tanto para el triunfo es del Señor, pero el triunfo de la iglesia también le pertenece al Señor. Y por eso es que la iglesia está asegurada en el Señor, porque estamos sustentados en ese poder que el Señor tiene. Entonces nosotros necesitamos saber todas esas cosas. Otra cosa importante que necesitamos saber, que al final de todos los enemigos de Dios y su pueblo serán derrotados. El Satanás, sus ángeles, el anticristo, el falso profeta, todos los seguidores del anticristo y todos los que adoran al anticristo y todos ellos al final van a ser derrotados. Y todos los que no confiaron en el Señor en todos los tiempos, a partir de Adán hasta el día de hoy y hasta el día que mientras el Señor no venga y en el tiempo de la tribulación, Dios los va a derrotar. No por ser malos. De hecho, Dios no juzga a la gente por su maldad, sino por su incredulidad. Dios trata con la incredulidad de la gente. De hecho, hermano, si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos ahora, nos daríamos cuenta que somos unos perversos pecadores, ¿sí o no? Pero estamos aquí por la pura gracia y la misericordia de Dios, porque hemos confiado solamente en el Señor. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero la diferencia entre nosotros y el mundo es que somos pecadores que hemos aceptado el perdón de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, si alguien va a oír este mensaje, la única oportunidad que le queda no se va a condenar por ser malo ni por ser perverso. De hecho, la salvación es para todos y Dios no tiene exclusión a nadie de todo esto, sino necesita que confíen en el Señor solamente. Y eso es lo que requiere el Señor. Entonces voy a las tres palabras que iba a explicar. Fíjense, la palabra en el griego, el que lee, la palabra en el griego es anaginoskon. Anaginoskon.
Agnoscon quiere decir el que lee en voz alta. Es decir, ¿quién es el que lee en voz alta? Para el pueblo judío, el que lee en voz alta es el que se para en la sinagoga a leer la palabra en voz alta y para que todos oigan. En el contexto nuestro, esta bendición es para los que enseñan la palabra. Si usted es un maestro de escuela bíblica, o usted es un maestro de la palabra, o usted es un predicador de la palabra, esta es una bendición para usted. Enseñar el Apocalipsis es una bendición para el que lo enseña. Pero también, por eso es que Agnoscon, aquí, el que enseña, y porque está refiriéndose al siervo que justamente es instruido, no solamente es el que enseña, sino también el que es enseñado. O sea, la bendición es hacia las dos direcciones. Tanto el que enseña es bendecido, como también el que es enseñado. Ahora, los que oyen, en el griego es akontes. Akontes quiere decir oír y entender. De hecho, si usted oye, pero no entiende estas cosas, no va a servir de mucho estar estudiando este libro. Pero si usted oye y entiende este libro, hay una gran bendición para usted. Ahora, los que tienen, en otras palabras, los que tienen discernimiento de este libro, es lo que está diciendo Juan aquí. Y también la palabra guarda no significa como en el latín o en el español. La palabra, nosotros conocemos la palabra guardar, es como llevarlo a un lugar y tenerlo ahí escondido. La palabra guardar no quiere decir eso en el griego. De hecho, en el griego es tepontes. Y tepontes significa observar, significa poner atención, significa obedecer, significa hacer caso, significa lo opuesto a ignorarlo. En otras palabras, fíjense bien, ¿por qué es una bendición? Porque de hecho el capítulo 2 y capítulo 3, Dios da un mensaje a 7 iglesias, que estuve leyendo muchos escritores acerca de este libro, y muchos creen de que este es un mensaje simbólico para la iglesia de hoy. Pero si usted va a ver la geografía y va a estudiar un poco de historia, a la iglesia que escribió Juan, eran iglesias que de hecho él tenía mucha autoridad a estas iglesias. Y Juan, de hecho, estaba tratando de hacerles ver la condición espiritual en la cual se encontraban estas 7 iglesias. Ahora, ¿cuál es la bendición de guardar las palabras de este libro? De hecho, por eso la palabra, la mejor palabra que podemos entender nosotros es hacer caso. ¿Por qué? Porque esa palabra la entendemos. Tepontes quiere decir hagan caso. ¿Hagan caso de qué? Hagan caso de lo que el escritor aquí va a decir. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas de interpretación de este libro, o cuántos no sabían, por ejemplo, que el bosquejo, que el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 tratan con la iglesia, trata con creyentes, trata con gente salva, no con inconversos. Y muchos se han equivocado enseñando, por ejemplo, vaya al capítulo 2. Vaya al capítulo 2, versículo 22. Déjenme ver. No, capítulo 3, versículo 20. Miren este versículo. Ustedes ya conocen este versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos allá afuera usan este versículo para evangelizar, pero este versículo no es un versículo evangelístico.
Porque de hecho, Dios puede invitar a alguien que cene con Él para tener comunión con Él si no es creyente. No, Dios, por eso es que Pablo escribió en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, acerca de que el impío y el creyente no tienen ninguna relación. De hecho, aquí está hablando, este versículo es a creyentes escrito. ¿A qué iglesia le está hablando aquí? Fíjense que está hablando a la Odisea. ¿Y la iglesia de la Odisea eran creyentes o eran inconversos? Eran creyentes. Él estaba hablando a creyentes. ¿Y qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Bueno, yo estoy a la puerta a cada momento y estoy llamando a ustedes que la abran. Y si alguno dice, porque de hecho aquí está hablando de la comunión personal de los creyentes con el Señor. Porque si el Señor está diciendo, por eso es que estoy tratando de explicar la palabra guardar aquí, porque de hecho el Señor está diciendo, hagan caso, hombre, tengan comunión con el Señor. Y por eso es que el Señor mismo aquí son las palabras del Señor diciéndole, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está hablando de una relación. Está hablando de una comunión con el Señor. No está hablando tanto del Señor con el creyente como el creyente con el Señor. No está hablando del inconverso con el Señor. Entonces ven, pero este versículo ¿es aplicable a la iglesia, sí o no? Sí es aplicable a la iglesia. Sí a la iglesia, no a los inconversos. Hay una diferencia en él. Por eso es que la palabra guardar aquí tiene esa connotación. Y cuando estudiemos los capítulos 2 y 3, van a ver ustedes que duro es el Señor cuando habla a las iglesias. De hecho, estos mensajes a estas iglesias que fueron literales, es decir, iglesias que existieron en un tiempo pero que fueron quitadas debido a su rebeldía y no haber hecho caso o no haber guardado estas palabras, el Señor las quitó. Y es lo mismo que puede ser con la iglesia hoy en día. Y yo no estoy diciendo esto para meter miedo a los miembros. De hecho, no es nuestro interés. Porque de hecho, la comunión con el Señor es un asunto personal. Pero también la comunión de la iglesia debe de ser un asunto congregacional también. Entonces, es un asunto así. Y es muy importante notar la bendición de este libro precisamente en estas tres áreas. El que enseña, el que es enseñado, el que pone atención, pero también el que hace caso de estas cosas. Si usted no hace caso, por ejemplo, allá afuera andan vendiendo una idea acerca de algunos que van a entrar, para poner un ejemplo, en los 144,000. Algunos dicen que solo los 144,000 son salvados. Y es verdad. En la primera fase de la salvación en la tribulación, 144,000 son salvos. Eso es verdad. No lo vamos a dejar a desmentir. Es verdad. El punto es que nosotros no podemos entrar en esos 144,000. Y hay dos razones que quiero dar rápidamente. Número uno, porque usted no va a estar en la tribulación, se ha ido antes. Entonces, cuando un testigo de Jehová llegue vendiéndole esta idea, inmediatamente usted remóntese. Bueno, este está equivocado, porque si él quiere entrar en los 144,000, hay otra razón importante. Necesita ser judío. Porque los 144,000 son judíos. Y algo más de esto. Son hombres, no hay mujeres dentro de los 144,000. Y algo más allá todavía. Si hay algún testigo de Jehová que va a oír este video, cuando estudiemos el capítulo 7 y el capítulo, parece 19, no, 16 parece, están en los mensajes. Ahí dice, primero, que han confiado en el Señor. ¿Ellos confían en el Señor? No. Segundo, son castos. No se han contaminado con mujeres, es decir, no han tenido relación con mujeres. A menos de que digan que son lesbianas, las que quieren entrar a los 144,000 de los testigos de Jehová.
A menos que piensen que siendo lesbiana tal vez, porque ahí dice bien claro, el versículo dice, no se han contaminado con mujeres. Esto implica de que son hombres, no son mujeres. Entonces, hermano, estoy diciendo estos asuntos porque de hecho, cuando usted hace caso a lo que el escritor está diciendo aquí en cuanto a estos asuntos, entonces esto le va a servir para bien a usted. De hecho, por eso es una bienaventuranza. Ahora, vamos a otro versículo. En el versículo 3, también la naturaleza de este libro. Noten lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de ¿qué? ¿Y qué significa la palabra profecía? Algo que no ha sucedido. Porque de hecho, por eso explicaba yo anteriormente, el versículo 19 es clave, porque Juan pasó algunos asuntos que logró ver, lo que sucedió con las 7 iglesias, las cosas que son, pero las cosas que han de ser después de esta, se refieren al versículo 3, porque son asuntos proféticos que deben de suceder y han de suceder en el tiempo que Dios lo establezca. De hecho, hay algo importante que necesito decir. Y hay que hacer distinción entre dos palabras importantes aquí. La palabra profecía, hay muchos hoy que se dicen llamar profeta o no. Sí. Por ejemplo, yo podría decir que soy un profeta ahora, pero no un profeta literal, en el sentido estricto de la palabra. No soy un profeta que recibo la revelación directa de Dios y la entrego a la iglesia. Pero sí, soy un profeta en el sentido que estoy dando la revelación de esta palabra, lo que ya ha sido revelado. Es decir, por eso es que es importante hacer una distinción entre dos palabras. La palabra profecía en el griego significa predicar, decir lo que ya está dicho. Y predecir es la referencia a esta profecía. En este sentido, el versículo 3 está hablando de dos palabras. Predicar. Juan estaba diciendo, voy a decirle lo que va a suceder pronto. Pero también estaba hablando de predecir, porque Juan estaba prediciendo lo que va a suceder o no. Él sí era un profeta, porque recibió la revelación directa de Dios. Dios a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan y Juan a nosotros, a la iglesia. Entonces Juan sí era un profeta directo de parte del Señor. Ahora nosotros somos profetas en el sentido de que predicamos la palabra. ¿Entienden este sentido? Entonces, si alguien se dice ser llamado profeta, de eso que reciben nuevas revelaciones y un montón de esto, bueno, eso es otro asunto y otro tema, pero aquí solo vamos a dar a conocer los asuntos que ya han sido revelados en la palabra. Y como no tenemos por qué correr, hermano, nos vamos a quedar en este versículo 3. Solo quiero que veamos la parte final para quedarnos aquí, y vamos a continuar el próximo sábado viendo las otras cosas. Bueno, la importancia de este libro, miren la importancia de este libro. Lo dice en el versículo 3 al final. ¿Qué dice el versículo 3 al final? ¿Por qué es importante? Porque el tiempo está, hermano, el tiempo está cerca, y estas verdades son importantes que ustedes las sepan, pero no solo saberlas. Recuerden de que el versículo 3, la bienaventuranza es para los que leen, los que oyen y los que entienden y hacen caso. Entonces, digo esta palabra porque nosotros más fácil entendemos esta palabra, porque la palabra guardar, eso es lo que quiere decir, hacer caso. Entonces, el tiempo está cerca. De hecho, hermano, ¿sabemos nosotros cuándo va a venir el Señor? No. Y como no lo sabemos que puede ser en cualquier momento. ¿Sí o no? El Señor puede venir por la iglesia en cualquier momento. Y cuando se desate este evento, que el Señor resucite a los creyentes que han muerto en el Señor y nos lleve a nosotros, si no hemos muerto, entonces esto va a ser
la bendición mejor para nosotros, porque estaremos con un cuerpo totalmente diferente, glorificado a la manera de Cristo. Y aquí en este capítulo vamos a ver, el versículo 4 en adelante, vamos a ver cosas muy interesantes en cuanto a esto. Quiero terminar en el versículo 4. ¿Quién es el escritor de este libro? Juan. Solo quiero decir algo así rápidamente. Juan es el apóstol que había sido exiliado en la isla de Patmos. De hecho, en el versículo 4 lo dice. Y leamos el versículo 4 y aquí nos vamos a quedar. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El escritor del libro es Juan. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. La isla de Patmos, más o menos en el año 95 después de Cristo. Patmos es una pequeña isla rocosa de unos 14 kilómetros de largo por 3.5 kilómetros de ancho, y tiene una circunferencia más o menos de 24 kilómetros, situado justo al sur de la costa de la que hoy conocemos Turquía. Debido a su situación geográfica y su topografía, el gobierno romano utilizaba la isla de Patmos como un sitio ideal para desterrar a los criminales. De hecho, Juan estaba ahí por haber sido considerado criminales. Recuerdan de que Pedro ya había muerto, Pablo ya había muerto, Esteban ya había muerto, la mayoría de los discípulos, apóstoles ya habían muerto aquí. Juan era el último que había quedado, porque de hecho era el más joven en el ministerio de Cristo, era el más joven, y más o menos andaba entre los 98 y 100 años de edad. Juan más o menos aquí ya estaba bastante bien, pero Juan estaba desterrado en esta isla, de hecho cumpliendo una condena como criminal. Y aquí en esta isla, geográficamente hablando, en la historia había una mina en la cual lo ponían a trabajar. En este contexto de Juan recibe esta revelación del Señor para mostrarle las cosas que de hecho a Daniel Dios ya le había mostrado, algunas de las cosas